Arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera jornada de democratización de la energía organizada por ISF, Ingeniería Sin Fronteras Mugarik Gabeko Ingenieritza, País Vasco. El objetivo de la jornada es hablar de la realidad del mercado eléctrico actualmente, tanto en España como en los países del sur, y nos van a presentar una propuesta de iniciativa ciudadana para la que tenemos diferentes invitados. El primer ponente lo tenemos conectado a través de Skype. En estos momentos estamos teniendo algún problemilla técnico, pero esperamos conseguir la conexión en cuanto toque el turno. Entonces vamos a presentar a la gente que tenemos hoy en la sala. Tenemos a Pablo Eguía, profesor de la UPV, en el máster de integración de energías renovables. Tenemos a Joanes Maiza, de la iniciativa Goyener, la cooperativa de consumo de energías renovables. Y de ISF pues voy a hablar yo misma, Olatza Zurza, en cuanto a los países del sur. Sin más, voy a ceder la palabra a Pablo para que modele la sesión. Muchísimas gracias. Qué ricasco. Gracias, Olatz. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión sobre la jornada de democratización de la energía, donde se trata un poco de exponer pues, cuál es la situación actual del sistema eléctrico español, qué problemas hay, cuál es la situación también actual en los países del sur y qué soluciones se están planteando, porque yo creo que las soluciones que existen para... Las soluciones que existen, o algunas de las soluciones que existen para resolver los problemas aquí, pues pueden ser también extensibles para resolver los problemas en los países del sur, pues como por ejemplo ha pasado con el mundo de la telefonía, pues con la sustitución de la telefonía fija por la telefonía móvil, que aquí ha permitido liberalizar el mercado y tener acceso a otro tipo de servicios, y en los países del sur pues ha permitido directamente saltarse la etapa de la telefonía fija y pasar directamente a la telefonía móvil. Bueno, en el caso que nos ocupa es el tema de la energía, y no sé si vamos a empezar directamente con el ponente que está a través de Skype o vamos a empezar... Si se puede, sí. ¿Tenemos la conexión de Skype? Vale. Ya está. El ponente es Iván Calvo, del Observatorio Crítico de la Energía. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Iván. Soy Pablo Eguía, el moderador de la jornada. Sin más, como ya llevamos un poco de retraso, pues te damos la palabra para que comiences con tu presentación. Tienes unos 20 minutos. Si te parece, te aviso cuando vaya acabando el tiempo para no alargar la charla. Gracias. Puedes empezar cuando quieras. Vamos a poner la presentación correspondiente. Aquí está. De acuerdo, pues... Puedes empezar cuando quieras, Iván. Hola, ¿me confirmáis que se me escucha bien? Sí, perfectamente. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo a Olatz y el resto de los organizadores la invitación para dar esta primera charla en la jornada de democratización de la energía, con un título tan pertinente y que llega en un momento tan oportuno. ¿Me estoy escuchando a mí mismo
y me despista. No sé si es posible eliminar eso. Supongo que no, ¿no? Iván, creo que no. Vas a tener que dar la charla así. Disculpa. A lo mejor te escuchas menos. Vamos a ver, ahora te lo confirmo. Sí, parece ser que sí. De acuerdo, pues cuando quieras. De acuerdo. Mi objetivo hoy como representante del Observatorio Crítico de la Energía es introducir los ingredientes principales de un sistema eléctrico, contar cómo era el sistema eléctrico español antes de su liberalización, comentar en qué consistió la liberalización y hablar sobre el estado actual de las cosas. Y todo eso en 15 minutos, así que voy a pasar a ello sin perder más tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya está. Ya la tienes. Bien, los actores de un sistema eléctrico cualquiera son los siguientes. En primer lugar tenemos los generadores, ¿de acuerdo? La electricidad puede generarse mediante muy diversas tecnologías y utilizando fuentes de energía primaria muy diversas. Aquí pongo algunos ejemplos: carbón, gas, ciclo combinado, hidráulica, nuclear, que se engloban en lo que se conoce como régimen ordinario, y las renovables y algunas tecnologías eficientes como la cogeneración, que se engloban en el llamado régimen especial. Siguiente diapositiva. En el otro extremo, obviamente, están los consumidores y hay que trasladar la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Siguiente diapositiva. Hablamos de transporte para el traslado mediante líneas de alta tensión de la electricidad desde las zonas en las que es producida hasta zonas cercanas a donde va a ser consumida. Siguiente diapositiva. Y hablamos de distribución para el traslado mediante líneas de más baja tensión al punto exacto en el que se consumirá. Siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo funcionaba nuestro sistema eléctrico, el sistema eléctrico español, hasta 1997, el año de su liberalización? El conjunto de normas y leyes que regulaba el sistema se conoce como marco legal estable. Y es relativamente sencillo de describir esquemáticamente. Todo el sistema estaba regulado, de modo que el Estado pagaba lo que se conoce como costes reconocidos a cada uno de los agentes del sistema. En particular, a las empresas eléctricas, por generar la electricidad, les pagaba una cantidad de dinero ajustada al coste de generación de cada tecnología, y esto es muy importante, ajustada al coste de generación de cada tecnología, más unos márgenes de beneficio razonables. Los consumidores finales tenían una tarifa integral que pagaban proporcionalmente a su consumo y el dinero llegaba al Estado. Siguiente diapositiva. En 1997 se liberaliza el sistema y nos encontramos con el mercado ibérico de la electricidad. Seamos más precisos. Se liberaliza la generación de electricidad. Por lo tanto, la retribución deja de estar regulada y las empresas eléctricas recibirán una remuneración que dependerá del precio que la electricidad alcance en el mercado. El transporte y la distribución siguen siendo regulados y del lado del consumo el precio está liberalizado. Ahora se introduce un agente intermedio entre la distribuidora y el consumidor final, que es la comercializadora, con la que el usuario, el consumidor final, tiene que formalizar un contrato. Cada uno de nosotros ha de formalizar un contrato con una comercializadora. Siguiente diapositiva. Como os imagináis, después de la liberalización es más complejo entender la composición de la factura de la electricidad. Hemos dicho que hay algunas actividades que siguen siendo reguladas,
otras liberalizadas, y esto divide en dos la composición de la factura de la electricidad. Podemos hablar de la componente regulada de la factura, la componente de mercado de la factura. Aproximadamente las dos pesan lo mismo en la factura total, aproximadamente un 50% para cada una. Vamos a hablar de ambas a continuación. Siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de cosas pagamos en la componente regulada de la tarifa eléctrica? Bien, aquí señalo las más importantes. Son cosas como la parte regulada de la comercialización y la distribución, las primas a las energías renovables, el transporte, compensación extrapeninsular, moratoria nuclear, primas al carbón nacional. ¿Y cómo se compone la otra mitad de la factura, la componente de mercado? Veamos una descripción breve de la forma en que se configura. Siguiente diapositiva. La componente de mercado se configura de acuerdo al precio que ciertos productos adquieren en el mercado. ¿Cuántos mercados existen? Existen, grosso modo, dos tipos de mercado: los mercados mayoristas y los mercados minoristas. En los mercados mayoristas se fija el precio de generación de la electricidad. Y esta es una historia complicada, de detalles prolijos, pero hay un mercado, el llamado mercado diario o spot, que explica aproximadamente el 90% del precio de la electricidad, y sí que podremos entender sus características fundamentales con una explicación breve. Iremos un poquito más tarde a ello. Por otro lado, tenemos los mercados minoristas, en los que los pequeños consumidores, tanto hogares como empresas, cada uno de nosotros, formalizan contratos con las comercializadoras. Mercados mayoristas. ¿Quiénes participan ahí? Desde luego no cada uno de nosotros. No vamos nosotros a comprar a los productores la electricidad. Nosotros formalizamos el contrato con la comercializadora. A los mercados mayoristas concurren las unidades de producción, los generadores de electricidad, por un lado, y los conocidos como consumidores cualificados, que son las comercializadoras o la gran industria. Bien, siguiente diapositiva. Ya hemos dicho que los detalles que fijan el precio de la electricidad pueden llegar a ser extremadamente complicados, pero que el 90% de ese precio está determinado por un mercado, el mercado diario o spot, y hemos avanzado que sus características principales pueden ser explicadas con relativa sencillez. El mercado diario, mercado que explica fundamentalmente el precio de mercado de la electricidad, funciona así. Para un día cualquiera, cada productor hace su oferta para cada hora del día siguiente. Y por otro lado, los consumidores cualificados presentan su demanda también para la misma hora, para cada una de las horas del día siguiente. Veis que tenemos una curva verde, oferta, una curva azul, demanda. Esas dos curvas se cruzan en un punto y este punto determina el precio al que se paga la electricidad a esa hora del día siguiente para todas las tecnologías de generación eléctrica. Y esto es el punto clave que tenéis que recordar. ¿De acuerdo? El precio que recibe cada uno de los generadores es el mismo, independientemente del coste de generación que tenga la tecnología que está usando. Y resulta, además, que por la forma en que se configura la curva de oferta, ese precio de casación, ese punto en el que se cortan las dos curvas, está esencialmente determinado por el precio del gas. Estas son las características que tenéis que recordar acerca del mercado en el que se fija el precio de la electricidad. Siguiente diapositiva. Podemos preguntarnos por qué se liberalizó el sistema eléctrico. Y simplemente fue un paso más dentro de la corriente liberalizadora comenzada en los años 80 y que todavía está en curso, como bien sabemos.
El motivo es sencillo y yo diría que aceptado muy frecuentemente con toda naturalidad. Es resolver las deficiencias de la gestión pública y conseguir que mediante un mercado libre de la electricidad se potencien las fuentes de energía más eficaces y los consumidores se beneficien, gracias a la competencia, del precio mínimo posible. Parece lícito preguntarse qué tal ha salido el experimento. Siguiente diapositiva. Desde la liberalización del sector, el precio de la electricidad ha aumentado un 70%. La electricidad doméstica española es la tercera más cara de Europa, solo por detrás de Chipre y Malta. Pero además, tenemos el problema asociado al déficit de tarifa, sobre el cual probablemente habéis oído hablar en los medios de comunicación. No solo el precio de la electricidad ha aumentado un 70% y tenemos la tercera electricidad más cara de Europa, sino que además de todo eso, el conjunto de los españoles tenemos una deuda acumulada con las grandes eléctricas de 30.000 millones de euros. Y sin embargo, los defensores del actual modelo sostienen que este estado de las cosas es debido a una regulación excesiva y deficiente, y muy en particular debido a las primas a las energías renovables. Siguiente diapositiva. Y sí, efectivamente, es que las energías renovables han sido elegidas como cabeza de turco, no de forma inocente. Así que creo que algunas precisiones son importantes. Primero, cuando el déficit de tarifa comenzó a generarse allá por 2003, la cantidad de electricidad que se producía en España mediante fuentes renovables era anecdótica. Así que culpar a las renovables de la deuda acumulada por el déficit de tarifa no parece sencillo. Segundo, las primas a las energías renovables suponen, en principio, y luego abundaré sobre esto, un 15% de la factura de la luz. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, daré un dato. En el mercado minorista, entre las comercializadoras y los consumidores, he dejado de mencionar otros agentes intermedios. Y es que se introducen entre estos dos elementos, comercializadoras y consumidores, unos agentes financieros, sí, ¿no? Aquí también hay agentes financieros, que no aportan nada al sistema y que encarecen la factura de la luz aproximadamente un 6%. Comparad las cifras, ¿no? Agentes financieros que no aportan nada al sistema la encarecen un 6%, las primas a las renovables un 15%. Bien, pero en cualquier caso es que las primas a las renovables no se pueden ver como un simple gasto, ¿no? sino como una inversión. Una inversión que está destinada a ayudar a que maduren ciertas energías, las cuales cuando estén maduras nos ayudarán a conseguir independencia energética, a luchar contra el cambio climático, a diseñar una estrategia frente a la paulatina escasez de combustibles fósiles, crearán un nuevo tejido industrial, fomentarán la innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún hay más a favor de las renovables. Siguiente diapositiva. Resulta que ese 15% que he dicho que suponen las primas a las renovables a la factura eléctrica es todavía una cantidad muy injusta con las renovables. Las peculiaridades del mecanismo de determinación del precio de la electricidad en el mercado diario, sobre el que hablé hace un rato, las peculiaridades de ese mecanismo hacen que el mero hecho de introducir renovables en el mercado rebaje el precio de casación. Es decir, el mero hecho de introducir renovables en el mercado abarata el precio de la electricidad. Así que el impacto de las primas en la factura es en realidad menor de ese 15% del que hablaba antes. Quizá incluso mucho menor. Esta figura que muestro en esta diapositiva precisamente está dedicada a comparar dos cantidades.
las primas que reciben las renovables, por un lado, y este efecto, llamado Merit Order Effect, por el cual en la mera introducción de renovables en el mercado abarata la electricidad. Se quiere pesar como estas dos cantidades influyen en el precio final, ¿vale? Tenemos, por un lado, que vía componente regulada por las primas, las renovables encarecen la electricidad, vía componente de mercado, por el Merit Order Effect, la abarata. Pues bien, en esta gráfica lo que se muestra es que para distintos países y para distintos modelos estadísticos, las dos cifras son comparables. Tanto esta figura como una explicación más detallada de este curioso e interesante efecto las podéis ver en el informe del Observatorio Crítico de la Energía, primas para las energías renovables a coste cero para los consumidores, del año pasado. Siguiente diapositiva. Y me gustaría terminar con una síntesis de todo lo anterior y algunos comentarios adicionales. Me gustaría dejar claro lo siguiente, que frente al supuesto objetivo de resolver las deficiencias de la gestión pública, recordemos, y de conseguir que mediante un mercado libre de la electricidad se potencien las fuentes de energía más eficientes y los consumidores se beneficien gracias a la competencia del precio mínimo posible, frente a eso tenemos hoy un mercado oligopólico en el que muy pocos agentes compran y venden. Las grandes eléctricas acumulan un poder enorme que distorsiona el mercado. Y este es el corazón del problema económico con el que nos encontramos en la actualidad. En segundo lugar, y no totalmente desconectado del primero, tenemos un absurdo sistema de determinación de precios que no tiene ninguna relación con los costes de generación de la electricidad. O sea, nada de que gracias a la libre competencia el mercado potenciará las fuentes de energía más eficientes. No. El precio que pagamos por la electricidad no tiene relación con el coste de generación de cada tecnología. Por supuesto, en particular, tenemos una electricidad cara. Y en tercer lugar, me gustaría hacer un comentario menos pegado al bolsillo, y es el hecho importantísimo, fundamental para mí, de que la liberalización del sector eléctrico ha supuesto para los ciudadanos españoles la pérdida del control sobre la política energética. Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu charla, muy interesante. No sé si vas a permanecer conectado para las siguientes charlas o si vas a desconectar. Iván, ¿sigues conectado para las siguientes charlas? Sí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, voy a escuchar las siguientes charlas, sí. Muy bien, pues vamos a pasar la palabra a la siguiente ponente, que es Ola Azurza, que nos va a hablar de la situación de los mercados del sur. A todos, a Chaldeón. Bueno, pues vamos a ver un poco cuál es la situación de los mercados eléctricos en los países del sur y las diferencias que existen en los países del norte y en los países del sur con respecto a este sector. Bien, ¿qué tipo de energía consumimos en los países del mundo? Bueno, pues tenemos unos consumos en los países de la OCDE muy por encima de los países
de la Europa del Este. Luego vendría Oriente Medio en cuanto a consumo y la media de los países no OCDE. Todos estos estarían por encima de la media mundial. Por debajo estarían, y en el orden indicado, América Latina, África y Asia. Las fuentes de energía en cada tipo de país es distinto. En los países de la OCDE tenemos principalmente combustibles fósiles y en segundo lugar estaría la energía nuclear. Mientras que en los países en vías de desarrollo, en los países en vía de desarrollo, la nuclear es prácticamente inexistente y su lugar está la energía renovable, con una cuarta parte de la energía consumida. ¿Qué quiere decir el tipo de energía que utilizamos y el nivel de prosperidad que tiene un país? Bueno, pues son dos parámetros que están interrelacionados. Se utilizan materias primas de tipo primitivo de menor eficiencia en los países de menor prosperidad, como son los cultivos, los residuos y el estiércol. Y a medida que vamos escalando los tipos de materia prima, la madera, el carbón vegetal, el queroseno y el gas, pues se necesitan procesos más complejos que dan una energía más eficiente e implican también un nivel de limpieza mayor. En cuanto a la aplicación de la energía según el tipo de materia prima, también hay una interrelación. Las energías provenientes de materias primas sencillas, como la biomasa y las velas, dan lugar a un nivel de vida muy sencillo que responde a necesidades de iluminación, calefacción y cocina. A medida que la capacidad de empleo de energías más eficientes se va ampliando, podemos ver que podemos emplear también sistemas de refrigeración, aplicaciones básicas, bombeo de agua para el regadío e incluso transporte. Y para la aplicación más puntera, como puede ser un aire acondicionado o las tecnologías de la información y comunicación, pues ya necesitamos energía de tipo eléctrico, que es de las más eficientes que se disponen. Bien, el ciclo energético, tal y como se ha presentado en la primera charla, necesita de un sector energético que parte de unas energías primarias que se procesan hasta llegar a una energía final, que nosotros consideraríamos sería la energía eléctrica. Posteriormente le damos una primera aplicación a esta energía eléctrica mediante un equipo, como puede ser un compresor, que nos da una energía útil. Y al final obtenemos un servicio energético, como puede ser un almacenamiento de leche. ¿Cuál es la situación de la electrificación universal? Bueno, pues tenemos una imagen de una foto nocturna del planeta, donde vemos que la distribución o el nivel de iluminación de los países o de las regiones del planeta es muy dispar. El nivel de iluminación es mayor en los países más prósperos y no lo es en los países, en los demás. En cuanto a iluminación, pues tenemos esta imagen impactante que se traduce en esta otra imagen de uso o generación de electricidad.
producción de electricidad. Aquí vemos hinchados los países con mayor producción de electricidad y prácticamente pues, han desaparecido otros en los que no disponen de este tipo de energía, con lo que ello supone en el nivel de vida. Bien, en datos podemos traducir esto en 1.300 millones de personas sin acceso a la electricidad, de las cuales el 85% vive en áreas rurales. Las aplicaciones de la electricidad pues, abarcan ámbitos de la educación, niveles muy básicos, de salud, vacunas, refrigeración, etcétera, comunicación por radio y productividad de las regiones agrícolas, explotaciones agrícolas, industriales, artesanales. Dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que 7 de los 8 objetivos mundiales para el desarrollo están relacionados con el uso de la electricidad. Es necesario disponer de esta energía para alcanzar estos objetivos. Por tanto, hay una demanda creciente de electricidad, hay una necesidad de electricidad que está ahí, que es latente, y tenemos por otro lado un problema relacionado con la generación de electricidad y el cambio climático asociado. Son incompatibles los dos problemas. Bueno, tenemos que elegir entre apostar por las renovables o llegar a una electrificación universal. Bueno, hemos hablado de diferentes tecnologías, nos han explicado que los costes tenían un determinado seguimiento en España hasta el 97, luego el sistema ha cambiado. Vemos aquí diferentes características de los tipos de generación. En sus impactos ambientales. Bueno, pues la respuesta es que las energías renovables y la apuesta por las mismas no es incompatible con un incremento de la universalización de la electricidad. Es más, se están desarrollando y se están implantando sistemas de generación renovable conectados a red. Los sistemas de almacenamiento de energía en desarrollo permiten mejorar los sistemas al uso y se pueden realizar combinaciones de diferentes fuentes de renovables para paliar sus carencias características. Tenemos en la gráfica pues un ejemplo de complementariedad entre la disponibilidad de energía eólica en la curva azul, la energía solar en la curva amarilla, y vemos que a lo largo del año existe una cierta complementariedad. La curva roja sería la de la demanda. ¿Qué tipo de red necesitamos para conseguir una electrificación más amplia, más universal? Bueno, pues tendremos que apostar por soluciones de tipo modular, de menor escala, y ello pasa por unos conceptos de red, los que llamamos generación distribuida, en los que ya no tenemos unas centrales grandes que alimentan vastas regiones, sino generaciones ad hoc para cada tipo de consumo y en el lugar del consumo. Si además añadimos soluciones con almacenamientos in situ directamente conectados, pues ya podemos hablar de microredes. Veremos que esta es una solución muy
muy válida para países donde las redes tradicionales no están implantadas. Bien, tenemos muchísimas soluciones para el almacenamiento de energía, que suele comentarse como uno de los temas críticos. En función de lo que nos interese podemos elegir una tecnología u otra con diferentes resultados. Y también disponemos de una tecnología con madurez suficiente. Prueba de ello son las diferentes normativas que ya están en vigor y cuyas referencias incluimos en esta diapositiva para fotovoltaica, para cargadores, inversores, eólica, combinación de la hidráulica mini con pequeñas renovables. Y el hecho de que haya normas en este sector implica que hay un sector industrial potente que necesita consensos en este ámbito. Por tanto, hay experiencias previas, experiencias que requieren unos niveles, unos estándares con los que trabajar y, por tanto, nos hablan ya de una madurez de estas tecnologías. Bueno, pues los procesos de diseño de estas redes son siempre cíclicas, requieren estudios de diferente tipo secuenciados, como el estudio de cargas, estudio de recursos disponibles en los lugares, control y almacenamiento de energía y pues, rediseñar en cuanto cambien las situaciones del entorno las soluciones planteadas para adaptarse a la situación del momento y del lugar. Aparte de los estudios técnicos que se requieren, necesitaremos siempre estudios transversales que tengan en cuenta el impacto ambiental, la viabilidad y el impacto socioeconómico. Bien, estos son los aspectos generales. Los países del sur, tipos de energía, tipos de tecnología, sus problemas, sus posibles soluciones. Vamos a ver un caso práctico y hemos elegido Perú. Y lo vamos a comparar con una situación, con un mercado de un país desarrollado como puede ser España. Bueno, esta es pues la ubicación y característica físico-política del país. Y tenemos unas comparativas del índice de desarrollo humano de ambos países, que nos hablan en cuanto a nivel de desarrollo, índice avalado por las Naciones Unidas, esperanza de vida, educación, ingresos en el ámbito económico y nos dan pues, una perspectiva de la relación o las diferencias entre ambos países. Cuanto al sistema eléctrico, podemos diferenciar el nivel de población, prácticamente el doble en España, y un territorio mucho más reducido. Y, sin embargo, la red es más extensa, la red de transporte, y la energía generada también es muy superior. La potencia eléctrica, asimismo, pues notablemente superior. Esto nos llevaría a plantearnos unos sistemas eléctricos totalmente dispares y hay características que así lo verifican. Por ejemplo, la capacidad de generación instalada está distribuida uniformemente entre fuentes térmicas e hidroeléctricas, prácticamente sin nuclear, digamos. No disponen de esta tecnología en el momento. Existen generaciones y puntos de generación aisladas de la red, hasta un 7%, o sea que no existe en nuestro país. Y la red es, por supuesto, radial. No hay un nivel de mallado suficiente, no hay redundancias y esto implica una calidad de suministro más humilde.
En cuanto a la dependencia energética, tiene muchos recursos, pero no dispone de instalaciones adecuadas para su aprovechamiento. Sin embargo, entre ambos sectores hay similitudes, y son similitudes características del sector eléctrico. La energía eléctrica que se genera en Perú está en manos de 4 empresas privadas que controlan el 72% de la capacidad. Algo parecido nos han comentado en la ponencia anterior. En un intento por reducir la dependencia del país, se han instalado centrales de generación mediante gas, como ha sucedido en España con los ciclos combinados. Y existe una discriminación más acusada en este caso entre las regiones rurales y las regiones urbanas, pero también sucede lo mismo en España en cuanto a la calidad de suministro. Hay una financiación europea en ambos países para las energías renovables. Por tanto, miremos lo que sucede en Europa con los países del norte y los países del sur. También hay diferencias dentro de Europa entre el sector eléctrico europeo y el sector eléctrico de los países del norte y los países del sur. Tenemos el país que podría considerarse más al norte, es Alemania, con una presencia notable de nuclear, bastante renovable y predominio térmico. En cambio, países del sur como Italia, Portugal, Grecia carecen de energía nuclear y dependen prácticamente de la energía térmica. Tienen, a su vez, una presencia de energías renovables, básicamente hidráulica. Bien, pues 3 puntos de conclusión. Hay una desigualdad palpable entre los países norte y sur, también en el sector eléctrico, cuanto a nivel de consumo y los tipos de energía empleados. La electrificación universal es un deber del sur y también del norte. Las renovables son una opción sensata en el sur, según lo visto, y las renovables son un deber en el norte en relación al cambio climático. El sector eléctrico tiene similitudes en los países del sur y del norte en cuanto al oligopolio y tipos de sector preferentes, como hemos visto. Pues muchísimas gracias. Esto es lo que da de sí la ponencia y damos paso al siguiente. Muy bien, gracias Olax por tu presentación. Vamos a pasar con el tercer ponente, que es Johannes de la cooperativa Goyener, que nos va a explicar pues cuáles las soluciones o bueno, cuál es su más que las soluciones, cuál es su experiencia y un poco lo que están tratando o por dónde están tratando de entrar ellos en el mercado eléctrico y de tratar de solucionar los problemas de los que se han empezado a hablar aquí. Zu pasaste jazu, diapositiva. Egin dezakezutik. Bueno, vamos a poner nuestro pequeño granito de arena y vamos a explicar lo que es una cooperativa energética, ¿no? Pero también tenemos que explicar un poquito de dónde venimos en la energía. Ya en la primera ponencia han explicado un poco cómo es el sistema energético español y bueno, sobre de dónde venimos vamos a poner vamos a presentar a dónde queremos ir y en ese dónde queremos ir queremos traer también un modelo que existe en el norte, hablando de norte y sur, en el norte de Europa, que son las cooperativas energéticas y vamos a intentar implantar ese modelo aquí. Entonces vamos en Aurrera. El contexto global del que partimos es de que el petróleo barato se ha terminado
y los precios de los combustibles, gasolina y gas, se van a disparar, no van a bajar jamás, porque los yacimientos cada vez son más caros y más complicados de extraer, y además esos yacimientos están en países bastante inestables. Y bueno, ante ese contexto, en España el Estado depende energéticamente de un 85% del exterior, y en la Comunidad Autónoma Vasca dependemos de un 95% aproximadamente. Del cambio climático no os voy a decir nada, y ante ese escenario de cambio climático entendemos que tiene que haber un cambio radical en el sistema energético. Hay que electrificar el sistema y reducir las emisiones de CO2. Por lo tanto, la importancia de la electricidad es clave. Bueno, ¿de quién dependemos? Decíamos, dependemos un 95%. Pues dependemos de estas personas, que poco a poco van desapareciendo algunas de ellas. Tengo que actualizar las fotos. Pero bueno, queda que preocupar, ¿no? En el este de Europa, cuando Rusia corta el grifo del gas, pues bueno, existe un problema muy grave con la electricidad y la calefacción, sobre todo en invierno. Y bueno, que os voy a hablar del gas de Argelia, del gas de Libia, bueno, y luego ya, si el 15% de la energía que se produce en España la controlan pues ministros que terminan en grandes empresas, pues bueno, da mucho que decir. Como os decía, pues el depender de la energía que dependa de países que son inestables, eso pues repercute en una especulación de los precios, por un lado, y luego la gestión, bueno, como os decía, por ejemplo, abajo a la derecha, la repercusión que tiene el extraer el petróleo o la energía de emplazamientos cada vez más complicados como el mar, pues lleva a catástrofes medioambientales, o el hecho, como abajo a la izquierda, de que un país como China tenga que crecer económicamente, pues tiene que quemar todos sus recursos energéticos, como es el caso del carbón, para seguir creciendo. Y bueno, las consecuencias de contaminación son explosivas. Ya han explicado más o menos cómo se configuraba el mercado eléctrico, y bueno, Goyener, ¿dónde entraría? Ya lo explicaremos más adelante. Entraríamos en la parte superior derecha como consumidores, demandando abajo a la izquierda energía renovable, ¿no? Con fuentes renovables. Y en el medio quedaría la distribución en alta tensión, y en media y en baja tensión. Pero de los tres escenarios, Goyener entraría en un principio a la comercialización de energía, y en un futuro, si puede, a generar. Bueno, como os decía, el mercado eléctrico español es un oligopolio, ya lo han explicado antes, y el pastel está repartido entre pues, pequeñas figuras. El sistema energético básicamente está centralizado y emite a partir de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles emiten CO2, y bueno, pues tenemos arriba a la izquierda, son todo plantas nacionales. Carbón, hemos estado comprando carbón en el exterior, porque el carbón español es bastante de mala calidad, contamina mucho y tiene pocas termias. Arriba a la derecha tenéis dos plantas de ciclo combinado de gas en la población de Castejón, en Navarra. Las grandes eléctricas hicieron una gran apuesta por el gas, y ahora mismo, con la caída de la demanda de la electricidad por la crisis industrial, pues se han quedado que las tienen paradas. Entonces, delante de un montón de instalaciones paradas, la única manera que tienen de amortizarlas es frenando las renovables y tirando de sus instalaciones. Abajo a la izquierda tenéis una instalación que le llaman de valorización de los residuos, una incineradora, hablando llanamente, que también, alimentado con gas, genera electricidad, y abajo a la derecha una planta petroquímica que también genera electricidad. Todas ellas grandes centrales emisoras de CO2. Como también tenemos grandes centrales no emisoras, que bien puede ser la eólica, la nuclear. Arriba a la derecha tenéis el estado actual de Lemóniz. A mí me da la sensación de que si no lo derriban será porque algún día lo quieren poner en marcha. Y luego, bueno, pues los embalses hidráulicos y la energía hidráulica y la energía solar termoeléctrica.
tenemos instalaciones más pequeñas, no ya grandes, sino mini generación distribuida. Pueden ser pequeños parques eólicos, pequeñas centrales hidráulicas, pequeños grandes tejados fotovoltaicos o instalaciones como la de Mutriku, que bueno, es una instalación de investigación más que nada, pero bueno, que tienden a partir de recursos renovables, pues generar electricidad. Y luego ya de la mini pasaríamos a la micro, ¿no? En Euskadi tenemos bastante micro posibilidades de generar energía y bueno, en este caso tenemos una instalación fotovoltaica arriba a la izquierda, arriba a la derecha un salto hidráulico, que en Guipúzcoa ha habido bastantes. Abajo a la izquierda una pequeña planta mini eólica en un tejado y abajo a la derecha una electrolinera a partir de la pila de combustible del hidrógeno. Bueno, básicamente en Euskadi nuestros mandatarios han estimado que el gas tiene que ser una energía de transición y que hasta llegar a un horizonte basado en renovables el gas tiene que estar presente. Y bueno, entre los pensamientos o los planes que tienen es convertir la costa vasca en un supermercado de compraventa de gas. Hasta ahora las fuentes de generación básica de electricidad era a partir de la solar, perdón, de la térmica. Es una térmica de carbón la que tenemos arriba a la izquierda, la de Pasajes, que se acaba de cerrar. Arriba a la derecha tenemos la papelera de Zicuñaga en Hernani, que además de generar papel quema gas para generar electricidad. Abajo a la izquierda tenemos la petroquímica de Muskiz, de Somorrostro, que también aprovecha todos los residuos que hace la destilación del petróleo hasta quemar el coque para generar electricidad. Y abajo a la derecha tenemos la planta de la Gaviota. La planta de la Gaviota hace mucho tiempo que se vació, era una bolsa de gas, pero que ahora nuestros gobernantes han estimado que es interesante traer buques desde Argelia o Trinidad y Tobago, llenarlos, pues llenar otra vez esa bolsa de gas para pues convertir junto con los superpuertos y grandes instalaciones contenedoras de gas, pues convertir Euskadi en un supermercado de compraventa de gas. A nuestro entender, el diseño de grandes superpuertos y grandes instalaciones está basado en ese movimiento del gas, ¿no? De traer grandes buques gaseros, de hacer centrales generadoras de ciclo combinado de gas. Y bueno, esto ahora con la crisis pues se ha derrumbado. Decir que el superpuerto de Bilbao está trabajando a un 30% de posibilidades, le queda todavía un 70%, y ante ese escenario querían pretender poner 100 kilómetros al este otro superpuerto, ¿no? ¿Dónde está la lógica? Pues la lógica está en querer traer gas y darle leña al gas. Abajo a la izquierda tenéis otra planta de ciclo combinado, esa es de Boroa, una Amorebieta, en Vizcaya, y bueno, abajo a la derecha tenéis un esquema de lo que sería la extracción de gas por fractura hidráulica, llamado fracking, que trata básicamente en inyectar agua a presión con productos químicos a la corteza de la tierra donde se encuentra la pizarra, y al reventar esa pizarra extrae un gas de esquisto. Entonces, bueno, cada vez oiréis más de esta técnica que últimamente se escucha porque bueno, hay grandes empresas norteamericanas muy interesadas en implantar aquí su tecnología, y bueno, pues es un gobierno ahora muy blando y es muy fácil meter esta tecnología, y los yacimientos del Estado más importantes dicen que están entre Álava y Cantabria. Las consecuencias sociales que tiene esto, pues que lo hemos visto con la política de grandes aeropuertos, grandes infraestructuras de alta velocidad, grandes edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Autopistas, autovías, esto provoca un endeudamiento público y un impacto medioambiental. Bueno,
lo que decía, ¿no? Un gran impacto medioambiental. No os voy a contar lo que hay. Bien, hablando de transición, entendemos que el reto es bastante complicado. El cambio climático nos espera. Y bueno, las energías renovables, como decía Olat, se pueden solapar, pero también hay que salvar el problema que tiene la intermitencia, ¿no? El almacenamiento. Todavía hay que avanzar en la investigación de las técnicas de almacenamiento. Las hay, pero todavía queda bastante recorrido para llegar a un escenario que podamos decir ser autónomos con las energías renovables. Por lo tanto, todavía tendremos que seguir dependiendo de la energía nuclear, del gas. Eso es cierto, o sea, tiene que haber una transición, pero desde luego, si apostamos por superpuertos en vez de la investigación de las tecnologías de almacenamiento, no estamos caminando hacia ese horizonte basado en renovables. Entendemos que el modelo energético, cuando hablamos de democratizar la energía, las renovables son la herramienta para ello y la posibilidad es descentralizando la generación y haciendo buen uso de los recursos naturales que tenemos, bien sea el mar, bien sea la biomasa que tenemos en nuestros bosques, bien sea el sol o el viento. A partir de ahí tenemos la posibilidad además de generar economía verde, basada en la tecnología, que tenemos muchas empresas aquí y en el Estado español desgraciadamente están desapareciendo muchas empresas tecnológicas. Pues en Euskadi tenemos un tejido industrial muy bueno basado en energías renovables, en tecnología con patente de aquí y que no debemos dejar perder. Bien, hablando ya de cooperativas, yo no sé si nos hemos saltado alguna diapositiva. Bueno, vamos a hablar ya de lo que es, cuando hablamos de modelo de generación distribuida y de energías renovables, existe en Europa un modelo que son las cooperativas energéticas. Bueno, estas cooperativas europeas hace décadas que nacieron, sobre todo Dinamarca, Bélgica, Alemania, y poco a poco han ido caminando hacia el sur y hace 3 años, cuando se liberaliza la comercialización de la energía, pues bueno, en Cataluña nace la cooperativa Som Energia y aquí nacimos el año pasado nosotros, Goiener, y todas pertenecemos a una federación de cooperativas energéticas europeas, 64 más o menos, de la cual pues están asociadas 300.000 ciudadanos, como yo y como Olat. Y todos tenemos un compromiso muy fuerte con la comunidad y con un ámbito no solamente de generar, sino de sensibilizar en la cultura energética. Los modelos de referencia que conocemos, sobre todo están en el norte, pero en el sur también ha habido algunos modelos, no demasiados, pero algunos sí. En Navarra, los famosos huertos solares de la Ribera eran iniciativas público-privadas donde los ciudadanos de los pueblos tenían la oportunidad de participar en la generación. En Alicante hay una cooperativa centenaria, es una cooperativa municipal donde todos los vecinos, los 15.000 vecinos, son socios de la cooperativa y todos los beneficios que genera la cooperativa se reinvierten en el municipio y, como hemos hablado, pues también Som Energia. Este es un ejemplo de lo que es una cooperativa modelo. Está en Flandes, en la parte norte de Bélgica. Pues con 40.000 ciudadanos se puede conseguir desarrollar hasta 15 proyectos de generación distribuida. Flandes es pequeño, pero han aprovechado bien todos sus recursos y sobre todo pues a partir del viento han hecho unos cuantos parques eólicos, han aprovechado varios cauces hidráulicos, aprovechan también los residuos y los purines para generar biogás y también tienen instalaciones fotovoltaicas, pero pues eso, entre 40.000 ciudadanos pues hay hasta 28 millones de euros de inversión en 30-40 años que lleva la cooperativa en marcha. Esta otra cooperativa es del sur, de Valonia, del sur de Bélgica, y bueno, en este caso somos 500 familias y el que os habla, que participamos en un parque eólico pues de 11 megavatios y medio, valorado en 17 millones de euros. Evidentemente
las 500 familias no tienen esos 17 millones de euros, pero se valen de la banca ética, en este caso es Triodos, quien financia pues este parque eólico. Son 5 aerogeneradores y bueno, además de generar energía, se han marcado el reto de plantar el equivalente de lo que ha costado de las emisiones de CO2 que generaron esos 5 aerogeneradores. Han dicho, lo vamos a plantar en árboles y vamos a hacer un sumidero de carbono. Y allí se han puesto las 500 familias a trabajar. Son cooperativas sin ánimo de lucro, que no lo he dicho. Esta otra cooperativa es la que os hablaba de Crevillent, la cual reinvierte los beneficios en el tanatorio, en la residencia de la tercera edad, en becas, en los museos, actividad cultural. Y bueno, también reinvirtió los beneficios en una planta de 14 megavatios, un huerto solar, abajo a la izquierda, donde tienen participaciones los ciudadanos de la villa, las empresas de la villa y instituciones y entidades de Alicante. Y bueno, otra manera de reinvertir los beneficios es creando una planta de biomasa con la cáscara de almendra de Alicante. ¿Os acordáis, no? El turrón de almendra, no, pues con la cáscara de almendra la han aprovechado y la han aprovechado para hacer briquetas, ladrillos de madera, no, perdón, ladrillos de cáscara de almendra, de biomasa, y con esas briquetas ponen en marcha una planta de cogeneración que sirve para generar calor y electricidad. Bueno, es la cooperativa que nació en Girona, Som Energia, que en 2 años y medio pues ha conseguido la friolera de 7.000 ciudadanos sensibilizados con la temática energética. Han puesto en común 3 millones de euros para invertir en proyectos de generación, sobre todo fotovoltaica, biogás, y también tienen previsto una instalación eólica compartida. Y bueno, ya están comercializando 4.000 contratos de luz, ¿no? Que es a lo que Goyener aspira en los próximos meses, a poder conseguir ofrecer a la ciudadanía energía eléctrica certificada de origen renovable. Creemos que tenemos tejido industrial, tenemos valores y historia cultural para replicar modelos cooperativos, y hay iniciativas sociales e industriales que son un ejemplo y creemos que podemos hacerlo. Bueno, la aportación de valor social lo hemos visto antes en el modelo de Alicante y bueno, no hay mucho más que decir. Goyener, concretamente, ¿qué pretende ser? Goyener es una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro que pretende reinvertir los beneficios en la propia cooperativa. A corto plazo queremos comercializar la electricidad, a medio plazo nos gustaría generarla, y digo nos gustaría porque el marco regulatorio actual es bastante complejo y los periodos de amortización de las instalaciones renovables se alargan bastante, con lo cual estamos estudiando las posibilidades para generar, pero no es sencillo. Y a largo plazo nos gustaría ofrecer servicios energéticos a nuestros socios, además de divulgar, y como estamos haciendo hoy, o sensibilizar en la cultura energética. Un ente donde puedan participar todos los socios, es una cooperativa abierta, horizontal, transparente, y nos gustaría ser dinamizadora de nuestro entorno. Empezamos el año pasado una treintena de personas del ámbito profesional, arquitectos, técnicos medioambientales, ingenieros, instaladores de renovables, pero bueno, poco a poco pues hemos ido difundiendo el mensaje por los 4 territorios y ya estamos cerca de los 220 socios. Y bueno, nos dividimos en 4 grupos de trabajo: un grupo de comunicación, otro grupo administrativo que gestiona jurídicamente la empresa, otro grupo que se dedica a la comercialización y otro grupo a la generación. Y estaremos, pues no sé, una veintena de personas más o menos entre los 4 grupos trabajando a tope, con mucha ilusión y con muchas ganas. Nos constituimos legalmente en diciembre del año pasado y bueno, pues ahí estamos.
Nuestros objetivos es poder ofrecer la energía certificada a finales de primavera, a principios de verano. Queremos comenzar las pruebas ya, en marzo, este mes, lo que sería en la telefonía el cambio de portabilidad, ¿no? Pues de compañía, pues lo mismo, el cambio de tarifa. Y bueno, estamos difundiendo, como hoy estamos aquí, estamos teniendo también muchas entrevistas con empresas del ámbito tecnológico que están interesados en un futuro, si ponemos en marcha proyectos, pues poner con sus productos, ¿no? Y nosotros queremos contar con las empresas de aquí y que ellas cuenten con nosotros. Estamos, como os decía, 220 socios y nos gustaría pues poder finalizar el año con 1000 socios, que es un reto bastante alto, pero bueno, hay que marcarse objetivos. Como os decía, pues nos hemos puesto en contacto con diferentes empresas que trabajan en la movilidad. La movilidad es uno de los sectores que más energía consume. Lo que tenéis arriba a la derecha es una placa solar térmica. A partir de la eficiencia y del ahorro en la solar térmica podemos ahorrar muchas emisiones de CO2 a partir del gas. Y bueno, abajo pues un par de empresas mini eólicas asentadas en Álava, pues que trabajan la energía eólica horizontal o vertical. Empresas con las que hemos contactado, algunas las hemos llamado, otras nos han llamado, pues como el Grupo Mondragón, el Grupo NER, empresas de movilidad como Évolo, Orbea o Luma, Cigor Corporación, Ingeteam, el Centro de Investigación Ikerlan, empresas eólicas e incluso de edificación sostenible como es Aroa. También en este proceso de difusión hemos entablado relación pues con la Federación de Cooperativas de Euskadi, con Erkide, con el Sindicato Agrario N, con la Asociación de Consumidores Ecológicos Bioalai, con la plataforma Me Cambio, que igual conoceréis. Queremos contar con los cajas y bancos de aquí, una labor bastante complicada. Nos es más fácil contactar con la banca ética como Triodos y Fiare. Y bueno, pues el último contacto que hicimos fue con Guipúzcoa Share, que es una asociación para la difusión del Internet de manera libre y democrática, ¿no? Se dedican a instalar antenas, redes de antenas para transmitir señal de Internet de forma más barata que lo que es tener la dependencia de un gran servidor. Con más comunicaciones abiertas con ayuntamientos. Ayer estuvimos en Rentería, la semana que viene estaremos en Vera de Bidasoa, desde Alsasua también nos llamaron, desde Azpeitia, bueno, un montón de sitios. Asociaciones como Bagara y Auzolán, que salían antes, Fomento San Sebastián, el clúster de energías renovables, la Asociación Bilbao de Quinza, dependiente del Ayuntamiento de Bilbao, y bueno, la Universidad del País Vasco. He puesto a propósito que se interesó la Facultad de Ingeniería Industrial de Vitoria. A ver, para chinchar un poquito aquí a los de Donosti, que no están muchos, no puedo chinchar, pero bueno, lo he puesto a propósito. Y bueno, también con la Facultad de Arquitectura de Donosti también tenemos relación, en búsqueda de edificios más eficientes y que ahorren energía o que sean pasivos. Bueno, no sé si habéis tenido la suerte de poder escucharnos o vernos por los medios, pero bueno, la energía ahora mismo, como bien básico, pues se ha convertido en algo que está en boca de la sociedad y los medios de comunicación se han hecho eco de ello. Y bueno, pues esto acompañado de las charlas, pues bueno, incluso el proyecto Goiener fue premiado en el Goierri, que es donde nació, gracias a la colaboración de la Agencia de Desarrollo del Goierri. Y bueno, estamos también en proceso de difundir la cooperativa. Algunos datos bastante reseñables es que del año pasado a este ha habido una fase de cambio de imagen de nuestra web, y a la hora de la difusión que os comentaba, hasta el punto que hemos llegado a tener, o estamos en un proceso de 5.000 visitas al mes en la web, más o menos 150 entradas al día,
que hay unos 800 interesados que han mostrado su interés a partir de dar su nombre en la página web. Tenemos seguidores en Facebook, en Twitter y también estamos en las redes sociales, en LinkedIn. Y bueno, esto llevado a una trainera, pues creemos que el movimiento cooperativo energético pues se asemeja a muchos ciudadanos apostando con las herramientas que nos ofrecen las tecnologías renovables, pues a un escenario más sostenible y de cambio, ¿no? Y de un sistema democrático, energéticamente más democrático y más justo. Y bueno, pues ahí estamos los 30 chalaos que nos tiramos a la piscina el año pasado en Zubieta, donde está la Escuela de Formación Profesional que tiene un módulo de energías renovables, y nos reunimos una vez al mes. Estáis invitados a participar con nosotros, a haceros socios, a ser uno más y a difundir el mensaje, pues bueno, todo lo que podáis y nada, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, Joanes. Pues me comentan que ahora hacemos una pequeña paradita para tomar un refrigerio y fuera, y luego, si eso ya, una vez que cojamos fuerzas, nos dedicamos a la charla.